Les saluda Héctor Mondragón, hermanos, de parte de la Iglesia Restauración Cristiana Norte. Reciba el más cordial de los saludos y la bienvenida a este módulo número 7, Jesucristo y la obediencia. En este módulo estaremos tocando puntos relacionados acerca de lo que implica la obediencia. El objetivo del curso es que aprendamos a obedecer correctamente a Dios y a las autoridades civiles, familiares, laborales y espirituales. Todo ello es para mejorar las relaciones humanas por medio de aprender a utilizar correctamente la lengua, el dinero y el sexo. Ese es el objetivo de este curso, Jesucristo y la obediencia. En la lección número 1, que es la que da inicio en este día, se titula ¿A quién debemos obedecer? Estaremos viendo las figuras de autoridad que Dios ha puesto a la luz de la palabra de la Biblia para poder nosotros sujetarnos al parámetro de obediencia que Él nos pide. Vamos a iniciarnos sin antes hacer una oración. Por favor, incline su rostro y demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Este discipulado abierto, Señor, está llegando a varios hogares, a varias familias. Y todo aquel que esté escuchando este audio, Señor, te pido que sea edificado y sea, Señor, ministrado por tu palabra, porque es tu palabra la que estamos transmitiendo, Señor, y que este medio sea el adecuado para este tiempo y que seas tú el que se glorifique, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Es lo que hoy ponemos en tus benditas manos, Señor. Un tiempo de calidad para que tú estés ministrando a nuestras vidas. Úsanos, Padre, y permítenos edificarnos todos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Lección número 1. Vamos a leer Mateo 17, capítulo 17, versículos 1 al 5. Dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, entre lo que Dios manda por medio de Moisés, los profetas, los apóstoles de Jesucristo y de Jesucristo mismo, ¿a quién debemos obedecer? Esa es la pregunta. En este pasaje vemos claramente representada la ley por medio de Moisés, también a los profetas por medio de Elías, a la iglesia por medio de los apóstoles y a Jesús. Entonces Dios desde el cielo da una orden a todos los presentes. Y esa orden es que Jesús es su Hijo amado y es a Él a quien debemos oír. Entonces la escala de obediencia Dios la ha revelado de esta manera: que Jesús está por encima de lo que han ordenado los demás. Por eso debemos obedecer correctamente, teniendo claro cuál es la escala de autoridad que ya nos dio Dios a través de su palabra. Vamos a iniciar. Escribe usted, tenga usted a la mano su Biblia, por supuesto, y su material didáctico que ya le fue entregado para tal fin de resolverlo en esta lección. Escriba, por favor, escala de obediencia establecida por Dios. Dice enseguida, vamos a leer el versículo de Juan 5:19. El Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 19 dice: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente.
eficazmente. Número 1 en esta escala de obediencia que vamos a estar viendo, el rango más alto en obediencia, escriba usted, obediencia a Dios, que es la escala más alta. Hechos 4, 18 y 19, vamos a leerlo, dice así: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. También en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 27 y 29, dice la Escritura: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La escala de obediencia que nos indica la Biblia es la obediencia a Dios, la más alta. Número 2, escriba usted, obediencia a Jesucristo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8 y también el versículo 9. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. También en el Evangelio de Mateo 17, versículo 5, que ya lo leímos, pero vamos a leerlo, dice el versículo 5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El segundo nivel de obediencia enseguida de Dios es Jesucristo. Vamos al número 3 en esta escala de obediencia. Escriba usted sobre la línea: obediencia a la doctrina de Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice la Escritura así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. También al respecto podemos leer lo que dice la segunda carta de Juan en el versículo 9. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El tercer nivel de obediencia es la obediencia a la doctrina de Cristo. Vamos al número 4, escriba usted sobre la línea: obediencia a la verdad. Obediencia a la verdad. Y vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Debemos de tener obediencia a la verdad. Este es el número 4 en este nivel de obediencia. Vamos al número 5, escriba usted sobre la línea: obediencia a la fe. Obediencia a la fe. Respecto a este nivel de obediencia, vamos a leer el libro de Romanos capítulo 1, versículo 5. Dice la Escritura: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Muy importante que nosotros estemos obedeciendo a la fe que nos ha puesto ya nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, que es una semilla que tiene que ir creciendo y que debemos de tener muy claro que la obediencia a la fe debe de ser por amor al nombre de Jesucristo. Vamos al siguiente nivel de obediencia, el número 6, escriba usted sobre la línea: obediencia a el Evangelio.
muy importante, obediencia al Evangelio. De igual manera en el libro de Romanos, pero vamos al capítulo 10, versículo 16. Dice así: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La verdad es que en este tiempo podemos evangelizar y podemos anunciar el Evangelio, y no nada más en este tiempo, siempre ha sido así. A partir de que Jesús vino, se ha estado predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, pero no todos lo han obedecido ni todos han querido siquiera escucharlo. Por eso es muy importante y está en esta escala de obediencia, la obediencia, valga la redundancia, al Evangelio de Jesucristo. Vamos al número 7. Obediencia a las autoridades. Escribe usted sobre la línea: obediencia a las autoridades. Respecto a esto, que es muy importante, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, todos tenemos autoridades seculares y espirituales, y el libro de Tito en el capítulo 3 versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, el siguiente nivel de obediencia es a nuestras autoridades, y es como está ya aquí mencionado, que dice el libro de Tito, que debemos de obedecerles. Número 8. Obediencia a los padres. Escribe usted sobre la línea: obediencia a los padres. Vamos a Efesios 6, capítulo 6, versículo 1. Dice así la Escritura: hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es un mandamiento y debemos de tener bien presente que la obediencia a nuestros padres que tenemos naturalmente, tienen esa autoridad ya delegada y ya puesta por Dios. Vamos al siguiente nivel, el nivel 9 de obediencia. En esta escala, escribe usted sobre la línea: obediencia a los pastores. Hebreos 13:17 dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, qué importante es tener claro que la obediencia a nuestros pastores, que son nuestros padres espirituales, es tan importante que Dios la ha puesto de esta manera, de que seamos obedientes para que ellos, en esta tarea que tienen de velar por nosotros, lo hagan con alegría. Vamos al siguiente nivel, y el número 10, el último en este estudio que tenemos de escala de obediencia, es, escribe usted, obediencia a los patrones. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Hermanos, debemos de tomarlo como un mandamiento. De hecho, es un mandamiento que debemos de obedecer a estos que son nuestros patrones, nuestros amos terrenales, y debe de ser en este parámetro con sencillez y como si fuese al mismo Jesús. Bien, en esta lección número 1 tenemos un versículo a memorizar, y es Lucas 9:35. Dice así la Escritura: vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Por favor, entregue usted su tarea, su material didáctico ya resuelto. En la próxima semana le estaremos dando la lección número 2, y que Dios les siga bendiciendo, hermanos. Bienvenidos al discipulado abierto de la Iglesia Restauración Norte. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores Daniel y Edith García. Vamos a dar gracias a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Mi buen y dulce Padre Celestial, en este momento, Padre, te damos infinitas gracias, mi Señor, por la oportunidad de conocer cada día algo más acerca de ti, Señor. Te damos gracias porque haces posible que este curso lo podamos tomar de esta manera, Señor, y que cada día podamos crecer en tu palabra, mi Señor.
Gracias y todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Esta es la lección 2 del módulo 7, obedeciendo la voluntad de Dios. El versículo a memorizar de la lección 1 lo vamos a recordar, es Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. En Mateo 7:21-23 dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Siempre se dice que la voluntad de Dios es la Biblia, pero no se especifica qué parte o por dónde empezar, y esto ha causado mucha confusión y desánimo en quienes verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios. Es de suprema importancia conocer la voluntad de Dios, pues si no la hacemos, no entraremos al reino de los cielos. Entonces es necesario conocer cuál es y debemos ir obedeciendo de lo poco a lo mucho. Primero debemos empezar con la voluntad directa de Dios, que es donde la Biblia dice la voluntad de Dios es. Después debemos seguir con los mandamientos de la Biblia, empezando con los de Jesucristo, luego los del Espíritu Santo y así sucesivamente. En esta lección aprenderemos cuál es la voluntad de Dios a partir de lo básico. Con esto se resuelve el conflicto de qué hacer si en la ley se prohíbe algo que se permite en la gracia y viceversa. Ajustándonos al orden establecido por Dios, sabremos con certeza qué hacer y cómo hacer la voluntad de Dios. En Efesios 5:17 dice así: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Escriban, por favor. A. La voluntad directa de Dios. 1. Que el que cree en Jesucristo tenga vida eterna. Juan 6:39-40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 2. Que nos apartemos de fornicación. Primera a los Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 3. Dar gracias en todo. Primera a los Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 4. Hacer el bien. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 6. No vivir conforme a nuestros deseos. Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 7. Que trabajemos. Efesios 6:5-6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo,
de corazón haciendo la voluntad de Dios. B. La voluntad ordenada por Dios. Mis hermanos, ¿qué pasa cuando un niño pequeño se encuentra a la orilla de la alberca y su padre que está dentro le llama para que brinque a él? El niño se arroja porque confía en su padre. No pregunta si o no lo va a recibir a tiempo. Él solo se arroja hacia los brazos de su padre. ¿Por qué? Porque confía. ¿Qué harías si tu Padre Celestial te dijera que te arrojaras y no ves el piso? ¿Lo harías? Escriban, por favor. 1. Los mandamientos de Jesucristo. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 2. Los mandamientos del Espíritu Santo. Juan 16, 12, 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Apocalipsis 2, 7a. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3. Los mandamientos de la ley. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. C. La voluntad deducida del contexto. Primera los Corintios 2, 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. D. La voluntad revelada personalmente. Hechos 9, 10 y 11. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. E. Voluntad por medio de la conciencia. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Hay quienes siempre están buscando la voluntad de Dios, se pasan la vida esperando que la voluntad de Dios les sea confirmada. Hay cosas que no se deben preguntar si son o no la voluntad de Dios, porque ya están en nuestra vida cristiana, como orar, alabar, meditar en su palabra, congregarse, trabajar en su obra. La voluntad del Señor, mis hermanos, personal para cada quien será revelada. Empecemos entonces a cumplir la voluntad dicha en su palabra para todos en igual. El versículo a memorizar en esta lección es Primera a los Tesalonicenses 4:3.
pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bienvenidos al discipulado abierto de la Iglesia Restauración Norte. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores Daniel y Edith García. Esta es la lección 4 del módulo 7, la obediencia y la lengua. Recordemos el versículo a memorizar en la lección 3. Primera a los Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mateo 12:36-37. Dice así: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mis hermanos, hay un hábito peligroso que es soltar la lengua y dejar que diga palabras sin control. La lengua tiene poder de dar vida o muerte. En Proverbios 18:21 dice así: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Escriban, por favor. A. El éxito o el fracaso en la vida dependen de cómo usamos la lengua. De lo que hablas, dice lo que hay dentro de ti. Santiago 3:2-6. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. B. Con la lengua no debemos decir 1. Mentiras. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 2. Murmuraciones. Juan 6:43. Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. 3. Falsos testimonios. Marcos 10:19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. 4. Maldiciones. Romanos 12:14. No maldigáis. 5. Calumnias. Lucas 3:14. Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie ni calumniéis. 6. Blasfemias. Apocalipsis 16:9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. 7. Detracciones. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. 8. Injurias. Marcos 15:29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. 9. Maledicencias. Efesios 4:31. Quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 10. Malas palabras.
corrompidas, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Inmundas, Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Vanas, Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas. Persuasivas, Colosenses 2:4. Que nadie os engañe con palabras persuasivas. Deshonestas, Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, palabras deshonestas de vuestra boca. Lisonjeras, primera a los Tesalonicenses 2:5. Porque nunca usamos las de palabras lisonjeras como sabéis. Fingidas, segunda de Pedro 2:3a. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Infladas, segunda de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Malignas, tercera de Juan 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. C. Sin embargo, con la lengua debemos predicar las buenas nuevas. Marcos 16:15. Les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 2. Bendecir. Romanos 12:14a. Bendecid y no maldigáis. 3. Orar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. 4. Adorar y alabar a Dios. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Orad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar. 5. Hablar palabras buenas. Efesios 4:29. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. 6. Hablar en lenguas y profetizar. Primera los Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 7. Hablar conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Tienes una lengua peligrosa? ¿Has hablado mal de alguien? ¿Un chisme, crítica, mentira? ¿Y cómo te has sentido? Pero si alguien habla mal de ti, ¿qué pasa entonces? El versículo a memorizar ahora en esta lección es Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto y capaz también de refrenar todo el cuerpo. Les saluda Héctor Mondragón, hermanos, de parte de la Iglesia Restauración Cristiana Norte. Reciba el más cordial de los saludos y la bienvenida a este módulo número 7, Jesucristo y la obediencia. En este módulo estaremos tocando puntos relacionados acerca de lo que implica la obediencia. El objetivo del curso es que aprendamos a obedecer correctamente a Dios y a las autoridades civiles, familiares, laborales y espirituales. Todo ello es para mejorar las relaciones humanas por medio de aprender a utilizar correctamente la lengua, el dinero y el sexo. Ese es el objetivo de este curso, Jesucristo y la obediencia.
En la lección número 1, que es la que da inicio en este día, se titula ¿A quién debemos obedecer? Estaremos viendo las figuras de autoridad que Dios ha puesto a la luz de la palabra de la Biblia para poder nosotros sujetarnos al parámetro de obediencia que Él nos pide. Vamos a iniciarnos sin antes hacer una oración. Por favor, incline su rostro y demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Este discipulado abierto, Señor, está llegando a varios hogares, a varias familias. Y todo aquel que esté escuchando este audio, Señor, te pido que sea edificado y sea, Señor, ministrado por tu palabra. Porque es tu palabra la que estamos transmitiendo, Señor, y que este medio sea el adecuado para este tiempo y que seas tú el que se glorifique, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Es lo que hoy ponemos en tus benditas manos, Señor. Un tiempo de calidad para que tú estés ministrando a nuestras vidas. Úsanos, Padre, y permítenos edificarnos todos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Lección número 1. Vamos a leer Mateo 17, capítulo 17, versículos 1 al 5. Dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, entre lo que Dios manda por medio de Moisés, los profetas, los apóstoles de Jesucristo y de Jesucristo mismo, ¿a quién debemos obedecer? Esa es la pregunta. En este pasaje vemos claramente representada la ley por medio de Moisés, también a los profetas por medio de Elías, a la iglesia por medio de los apóstoles y a Jesús. Entonces Dios desde el cielo da una orden a todos los presentes. Y esa orden es que Jesús es su Hijo amado y es a Él a quien debemos oír. Entonces, la escala de obediencia Dios la ha revelado de esta manera: que Jesús está por encima de lo que han ordenado los demás. Por eso debemos obedecer correctamente, teniendo claro cuál es la escala de autoridad que ya nos dio Dios a través de su palabra. Vamos a iniciar. Escribe usted, tenga usted a la mano su Biblia, por supuesto, y su material didáctico que ya le fue entregado para tal fin de resolverlo en esta lección. Escriba, por favor, escala de obediencia establecida por Dios. Dice enseguida, vamos a leer el versículo de Juan 5:19. El Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 19 dice: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Número 1 en esta escala de obediencia que vamos a estar viendo, el rango más alto en obediencia, escriba usted, obediencia a Dios, que es la escala más alta. Hechos 4, 18 y 19, vamos a leerlo, dice así: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
También en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 27 y 29, dice la Escritura: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La escala de obediencia que nos indica la Biblia es la obediencia a Dios, la más alta. Número 2, escriba usted: obediencia a Jesucristo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8 y también el versículo 9. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. También en el Evangelio de Mateo 17, versículo 5, que ya lo leímos, pero vamos a leerlo. Dice el versículo 5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El segundo nivel de obediencia enseguida de Dios es Jesucristo. Vamos al número 3 en esta escala de obediencia. Escriba usted sobre la línea: obediencia a la doctrina de Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice la Escritura así: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. También al respecto podemos leer lo que dice la segunda carta de Juan en el versículo 9. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El tercer nivel de obediencia es la obediencia a la doctrina de Cristo. Vamos al número 4, escriba usted sobre la línea: obediencia a la verdad. Obediencia a la verdad. Y vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Debemos de tener obediencia a la verdad. Este es el número 4 en este nivel de obediencia. Vamos al número 5, escriba usted sobre la línea: obediencia a la fe. Obediencia a la fe. Respecto a este nivel de obediencia, vamos a leer el libro de Romanos capítulo 1, versículo 5. Dice la Escritura: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Muy importante que nosotros estemos obedeciendo a la fe que nos ha puesto ya nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, que es una semilla que tiene que ir creciendo y que debemos de tener muy claro que la obediencia a la fe debe de ser por amor al nombre de Jesucristo. Vamos al siguiente nivel de obediencia, el número 6, escriba usted sobre la línea: obediencia a el Evangelio. Muy importante, obediencia al Evangelio. De igual manera en el libro de Romanos, pero vamos al capítulo 10, versículo 16. Dice así: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La verdad es que en este tiempo podemos evangelizar y podemos anunciar el Evangelio, y no nada más en este tiempo, siempre ha sido así. A partir de que Jesús vino, se ha estado predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, pero no todos lo han obedecido ni todos han querido siquiera escucharlo.
Por eso es muy importante y está en esta escala de obediencia, la obediencia, valga la redundancia, al Evangelio de Jesucristo. Vamos al número 7, obediencia a las autoridades. Escriba usted sobre la línea, obediencia a las autoridades. Respecto a esto, que es muy importante, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, todos tenemos autoridades seculares y espirituales, y el libro de Tito en el capítulo 3 versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, el siguiente nivel de obediencia es a nuestras autoridades, y es como está ya aquí mencionado, que dice el libro de Tito, que debemos de obedecerles. Número 8, obediencia a los padres. Escribe usted sobre la línea. Obediencia a los padres. Vamos a Efesios 6, capítulo 6, versículo 1. Dice así la Escritura: hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es un mandamiento y debemos de tener bien presente que la obediencia a nuestros padres que tenemos naturalmente, tienen esa autoridad ya delegada y ya puesta por Dios. Vamos al siguiente nivel, el nivel 9 de obediencia. En esta escala, escribe usted sobre la línea, obediencia a los pastores. Hebreos 13:17 dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, qué importante es tener claro que la obediencia a nuestros pastores, que son nuestros padres espirituales, es tan importante que Dios la ha puesto de esta manera, de que seamos obedientes para que ellos, en esta tarea que tienen de velar por nosotros, lo hagan con alegría. Vamos al siguiente nivel, y el número 10, el último en este estudio que tenemos de escala de obediencia, es, escribe usted, obediencia a los patrones. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Hermanos, debemos de tomarlo como un mandamiento. De hecho, es un mandamiento que debemos de obedecer a estos que son nuestros patrones, nuestros amos terrenales, y debe de ser en este parámetro con sencillez y como si fuese al mismo Jesús. Bien, en esta lección número 1 tenemos un versículo a memorizar, y es Lucas 9:35. Dice así la Escritura: vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Por favor, entregue usted su tarea, su material didáctico ya resuelto. En la próxima semana le estaremos dando la lección número 2, y que Dios les siga bendiciendo, hermanos. Bienvenidos al discipulado abierto de la Iglesia Restauración Norte. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores Daniel y Edith García. Esta es la lección 4 del módulo 7, la obediencia y la lengua. Recordemos el versículo a memorizar en la lección 3. Primera a los Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mateo 12:36-37 dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mis hermanos, hay un hábito peligroso que es soltar la lengua y dejar que diga palabras sin control.
La lengua tiene poder de dar vida o muerte. En Proverbios 18:21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Escriban, por favor. A. El éxito o el fracaso en la vida dependen de cómo usamos la lengua. De lo que hablas, dice lo que hay dentro de ti. Santiago 3, 2 y 6. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. B. Con la lengua no debemos decir 1. Mentiras. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 2. Murmuraciones. Juan 6:43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. 3. Falsos testimonios. Marcos 10:19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. 4. Maldiciones. Romanos 12:14. No maldigáis. 5. Calumnias. Lucas 3:14. Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumnéis. 6. Blasfemias. Apocalipsis 16:9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. 7. Detracciones. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. 8. Injurias. Marcos 15:29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. 9. Maledicencias. Efesios 4:31. Quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 10. Malas palabras. Corrompidas. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Inmundas. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Vanas. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas. Persuasivas. Colosenses 2:4. Que nadie os engañe con palabras persuasivas. Deshonestas. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, palabras deshonestas de vuestra boca. Lisonjeras. Primera a los Tesalonicenses 2:5. Porque nunca usamos las de palabras lisonjeras, como sabéis. Fingidas. Segunda de Pedro 2:3a. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Infladas. Segunda de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Malignas.
Tercera de Juan 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. C. Sin embargo, con la lengua debemos predicar las buenas nuevas. Marcos 16:15 les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 2. Bendecir. Romanos 12:14a. Bendecid y no maldigáis. 3. Orar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. 4. Adorar y alabar a Dios. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Orad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar. 5. Hablar palabras buenas. Efesios 4:29. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. 6. Hablar en lenguas y profetizar. Primera los Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 7. Hablar conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Tienes una lengua peligrosa? ¿Has hablado mal de alguien? ¿Un chisme, crítica, mentira? ¿Y cómo te has sentido? Pero si alguien habla mal de ti, ¿qué pasa entonces? El versículo a memorizar ahora en esta lección es Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto y capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esta es la lección número 5. La obediencia y el dinero. Bienvenidos, hermanos, a esta lección número 5. Les doy la más cordial de las bienvenidas y les recuerdo que usted debe de entregar la cita bíblica de la lección pasada, que fue Santiago 3, versículo 2. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En esta lección número 5, que está titulada La obediencia y el dinero, estaremos viendo lo que la Biblia habla acerca de que nosotros somos mayordomos de los bienes y riquezas que tenemos, las riquezas materiales y espirituales que Dios nos ha dado, y de qué manera podemos hacernos tesoros en el cielo. Te voy a pedir que inclines su rostro y vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, bendigo tu santo nombre y te pido, Señor, que tu palabra esté haciendo en nosotros un efecto maravilloso para poder alinearnos al parámetro de obediencia que tu escritura, que tu palabra, que tu mandamiento nos ha ya dado, Señor. En el nombre de Jesús declaro que nuestras mentes están abiertas, Señor, y que tu palabra es útil en esta hora, Señor, y siempre lo será, y no pasará de nuestras vidas, Señor, sino que dará fruto abundante de acuerdo a lo que tú has prometido. En el nombre de Jesús bendigo a todos los que están escuchando este audio y te pido, Señor, en esta hora glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer el Evangelio en Mateo capítulo 6 del 19 al 21. Dice así la escritura: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué importante es lo que acabamos de leer.
donde nosotros tenemos nuestro corazón, donde nosotros tenemos puesto nuestro anhelo, allí podemos ver como un espejo la palabra de Dios, nos podemos poner como un espejo su palabra y podemos entender claramente que la palabra nos enseña que es mejor que nosotros hagamos tesoros en lo eterno y no aquí en la tierra. Vamos al inciso A. Al inciso A dice: somos mayordomos de los bienes. Por favor, escriba sobre la línea: somos mayordomos de los bienes. Vamos a leer el Evangelio de Lucas 16, del 1 al 13. Esto con respecto a los bienes. Dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que, cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces que el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como podemos ver, hermanos, en este pasaje bíblico esta estamos puestos como mayordomos o administradores de los bienes, de todos los bienes que tenemos y poseemos en esta vida, en esta tierra, en este tiempo. Nosotros únicamente somos administradores. Inciso B, escriba usted sobre la línea: las riquezas materiales. Número 1, escriba usted también: son lo muy poco. Las riquezas materiales son lo muy poco. Lucas 16, versículo 10, en su primera parte. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y Mateo 16, 26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si una persona tiene millones y no tiene la salvación de su alma, tiene muy poco. Las riquezas materiales son un espejismo. Lucas 16, versículo 19 al 24. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro,
que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, por lo general se cometen muchas injusticias para acumular grandes fortunas. Las muchas riquezas casi siempre llevan a pecados. La gente que tiene demasiado dinero puede hacer cualquier cosa, o por lo general son codicias por otros y producen más problemas de los que se resuelven. Vamos al número 3. Escribe usted sobre la línea: las riquezas materiales son ajenas. Son ajenas. Lucas 16, versículo 12. Dice así: y si en lo ajeno fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Las riquezas son ajenas, hermanos, porque son de Dios, le pertenecen a él. Esto es muy claro. Dios creó todas las cosas para Jesucristo, el cual enseña claramente que somos únicamente mayordomos y nada nos pertenece. Inciso C. Las riquezas espirituales. Escriba usted sobre la línea. Número 1. Son lo más. Son lo más. Lucas 16, versículo 10. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo espiritual vale más que todo el oro del mundo, hermanos. Si te dieran a escoger entre tener el don de sanidad o el de hacer milagros o $1,000 millones, ¿qué escogerías? La pregunta de qué escogería, pues de acuerdo al parámetro bíblico y siendo obedientes a ello, tendríamos que escoger y debemos de escoger lo eterno, los dones. Número 2. Las riquezas espirituales, escriba usted sobre la línea, son verdaderas. Lucas 16, versículo 11, dice: ¿quién os confiará lo verdadero? De igual manera, Lucas 12, en los versículos 15 y 21, dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El versículo 21 dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, las riquezas espirituales son las de verdad, porque van a estar con nosotros siempre hasta la eternidad. Número 3, escribe usted sobre la línea: las riquezas espirituales son nuestras. Versículo 12 de Lucas, en el capítulo 16, dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que
es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Romanos en su capítulo 18, versículo 17, en la segunda parte dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La eternidad después de esta vida ya no nos va a hacer que tengamos el parámetro de mayordomos, sino dueños para siempre y por toda la eternidad. Ahora nosotros sabemos, hermanos, que somos pues coherederos con Jesucristo. Vamos al inciso D. Escribe usted sobre la línea, ¿cómo hacernos tesoros en el cielo? ¿Cómo hacernos tesoros en el cielo? Número 1, escriba también, pagando el diezmo. Pagando el diezmo. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesucristo siempre reprendió a los escribas y fariseos, pero hubo una sola cosa que les dijo que hacían bien, y era diezmar, y que era necesario diezmar sin dejar la misericordia, la justicia y la fe. Los diezmos, de acuerdo con Jesús y la Escritura, deben usarse exclusivamente para pagar salario a los pastores y obreros de la iglesia y para la obra misionera. Vamos al número 2. ¿Cómo hacernos tesoros en el cielo? Número 2, depositando en el cielo ofrendas. Hermanos, para hacer tesoros en la tierra es necesario invertir y guardar el dinero en los bancos. De igual manera podemos invertir en el cielo desde aquí en la tierra y hacer depósitos en las sucursales del reino de Dios. Vamos a leer Hechos 20, versículo 35. Dice así la Escritura, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. También en Lucas 14, versículo 13 y 14 dice, mas cuando hagáis banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hermanos, las sucursales del Banco Celestial no son las iglesias ni los pastores, sino los pobres, las viudas, los huérfanos, los presos, los enfermos, en sí, toda persona necesitada. Aquí hay un parámetro. Si tú estás diezmando, tú puedes ofrendar y tú puedes hacer este tipo de depósitos en personas que están en esta condición. Los pobres, las viudas, los huérfanos, los presos, los enfermos y en sí toda persona necesitada. Pero el parámetro es que tú estés dando tu diezmo. Las sucursales del cielo, escriba usted sobre la línea, las sucursales del cielo, del Banco Celestial son, en la primera línea ponga los pobres, en la segunda línea ponga las viudas, en la siguiente línea ponga los huérfanos, que son los niños de la calle, enseguida los ancianos, la siguiente son los presos y por último los enfermos. En esta lección número 5 hemos visto la obediencia y el dinero. Y de tarea tenemos el versículo a memorizar que es Hechos 20:35. Dice la Escritura, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a orar para terminar con esta lección. Te damos gracias, Señor, en esta hora, bendecimos tu santo nombre, gracias por la enseñanza que tenemos, Señor, y que acabamos de tener acerca de la obediencia y el dinero. Hoy queremos ser obedientes, Señor, y
estar en el parámetro de tu palabra para poder agradarte con la obediencia, Señor, de la administración que tenemos con los recursos que tú nos has dado en esta tierra. En el nombre de Jesús declaro que todos y cada uno de nosotros somos sabios administradores de todos los recursos, Señor, que tenemos a nuestro alcance y que por tu voluntad nos han sido puestos, Señor, para la administración correcta de esos bienes. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos amén. Hermanos, que Dios les siga bendiciendo y continúe con este discipulado abierto. Bendiciones. Bienvenidos al discipulado abierto de la Iglesia Restauración Norte. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores Daniel y Edith García. Este es la lección 6 del módulo 7, la obediencia y el temor a la gente. Recordemos el versículo de la lección número 5. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En Lucas 22:54 dice así: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Escriban, por favor, el proceso de la negación de Pedro. Confió en sus propias fuerzas. Mateo 26:30-35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. 2. Actuó en sus propias fuerzas. Juan 18:10-11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Siguió Jesús de lejos. Mateo 26:57-58. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Cuántos hemos seguido a Jesús de lejos? Sí, nos congregamos a veces, damos diezmo ocasionalmente, trabajamos en la obra casi. Sí, participamos en todo y también criticamos a todos. ¿Y cómo se llama eso? ¿No es seguir a Jesús de lejos, sin involucrarnos? Y que no noten nuestros familiares y amigos que somos cristianos. 4. Se sentó con malas compañías. Mateo 26:58-69. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo:
tú también estabas con Jesús el Galileo. Primera consecuencia, se quedó fuera. 5. Primera negación. Mateo 26, 69 y 71. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, saliendo él a la puerta. Le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Segunda consecuencia, se alejó más de Jesús. 6. Segunda negación, Mateo 26, 71 y 72. Le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también éste estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Tercera consecuencia, mintió bajo juramento. 7. Tercera negación, Mateo 26, 73 y 75. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuarta consecuencia, maldijo. Quinta consecuencia, salió fuera. 6. Sexta consecuencia, lágrimas. Y séptima consecuencia, la amargura. B. La restauración de Pedro. Marcos 16, 7. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va adelante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Primera a los Corintios 15, 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Juan 21, 15, 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. C. La segunda oportunidad de Pedro. Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 12, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hechos 3, 11 y 12. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? D. La clave del cambio, el Espíritu Santo. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Hay un detalle que me llama mucho la atención. Cuando Jesús llamó la primera vez a Pedro, hizo el milagro de llenarle las redes de los peces. 3 años después, lo vuelve a llamar y le hace el mismo milagro. Con esto Jesús le dice que sigue confiando en su visión. El propósito para Pedro sigue en pie. Dios es siempre fiel y a pesar de nosotros, Él cumple su palabra. El versículo a memorizar en esta lección es Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles.